Hace 75 años, un nutrido grupo de expertos, entre los que se incluían 13 premios Nobel, crearon el llamado reloj del fin del mundo, un contador simbólico que muestra lo cerca que estamos de nuestra autodestrucción. En 2018, sus manecillas estaban situadas a 120 segundos del final, pero en 2020 se colocó a solo 100 de la medianoche. La irrupción del coronavirus, la inestabilidad política y la amenaza nuclear lo han hecho avanzar, pero es el cambio climático lo que más acelera su maquinaria. Aunque queda un pequeño margen de maniobra, nunca al fin estuvo tan cerca. Un reloj que se puede detener, porque de nosotros depende aprovechar este tiempo de descuento. El calentamiento global es una realidad innegable. La temperatura media mundial ha aumentado ya más de 1 grado desde la época preindustrial. 2020 se convirtió en el año más cálido de la historia, empatando con 2016, que hasta ahora tenía el récord de temperatura media más alta. Los científicos han demostrado que el cambio climático se percibe en todo el mundo, también en Canarias. Desde los años 60 hasta ahora, hemos analizado que la temperatura media para el archipiélago ha incrementado en torno a 1,2 grados centígrados. Y ya se ha visto como en las últimas décadas el nivel del mar ha aumentado. Los modelos climáticos señalan que en el futuro Canarias tendrá un clima más cálido y más seco. Se espera que para 2050 las temperaturas sean en torno a 1,5 o 2 grados centígrados por encima de los valores que tenemos ahora y además el clima sea más seco. El cambio climático ya es patente en el techo de España. En el Teide se registra un incremento de la temperatura de 2 décimas por década y el calentamiento en la cumbre es casi el doble del que se registra en la costa. José Luis Martín Esquivel, nos encontramos en los Altos de Guajara, en el Parque Nacional del Teide, donde recientemente usted junto a otros 3 investigadores han descrito una nueva especie. ¿Cuál ha sido? Bueno, la nueva especie es esta que está aquí. Es una violeta, ya en el Teide se conocía una violeta desde los tiempos de Humboldt, pero esto es una violeta diferente, es una especie distinta. ¿La proliferación de esta especie en esta zona del Parque Nacional tiene algo que ver con el cambio climático? Posiblemente está aquí refugiada porque a medida que las temperaturas han ido subiendo, las plantas, la estrategia que tienen para adaptarse al cambio climático es ganar altura. A medida que abajo se va calentando, buscan el frescor de las zonas más altas. Y así pueden ir subiendo hasta que llegan a lo alto de la montaña. Estamos ahora justo en lo alto de la montaña, lo cual ya nos indica que es una especie vulnerable al cambio climático, una especie que si las cosas continúan como están, pueda desaparecer. La desaparición de estas plantas en un futuro, que esperamos que no ocurra, obviamente tiene consecuencias en muchas otras especies, porque todas las especies están conectadas. Hay una serie de insectos que se encargan de la dispersión de esta planta y la naturaleza funciona así, en una red. Y de seguir aumentando las temperaturas como hasta el momento, ¿cómo se prevé que sea el entorno del Parque Nacional del Teide? Si me preguntas cuál es el Parque Nacional dentro de un siglo, dentro de 2, te diré que posiblemente será una vegetación muy diferente a la actual, donde habrá menos retamas y más especies ligadas a los pinares y comunidades que quizás todavía no conocemos que irán apareciendo con la mezcla de unas y otras. Pese al confinamiento, Canarias sufrió 71 incendios y conatos forestales en 2020 que arrasaron más de 2.000 hectáreas. Sucesos que irán a más durante los próximos años. Federico, ¿cómo está cambiando el clima y sobre todo saber cómo está cambiando el comportamiento de los incendios? Los incendios forestales necesitan para desarrollarse con un comportamiento agresivo, necesitan pues eso, humedades muy bajas, vientos fuertes y sobre todo temperaturas altas.
Si a eso le sumamos un estrés hídrico por falta de lluvias en años anteriores, eso evidentemente se convierte en incendios desatados que es imposible en algunos casos detenerlos. Con respecto al pasado año, se reduce la movilidad, también ha cambiado el número de incendios. Tuvimos el 22 de febrero un incendio bastante malo, 1000 hectáreas. Luego el número de incendios durante el confinamiento se redujo bastante, pero luego al llegar el verano pues volvió otra vez a subir un poco. Un incendio reduce la masa forestal y sobre todo afecta mucho al suelo. El suelo lo que pasa es que se vuelve cada vez más impermeable. En el momento que haya lluvia, esa lluvia que anteriormente se infiltraba, lo que hace es que se escurre. En el caso del pino canario o el fayal brezal, que están acostumbrados a estos incendios, digamos que tienen una buena regeneración tras estos incendios, en un plazo de 10 a 15 años podríamos tener regenerada esa masa forestal. Aunque en las cumbres se notan los efectos del cambio climático, es en el mar donde causa más estragos. Nuestras aguas han calentado medio grado en 25 años y su acidez ha aumentado el 30%, provocando que entre el 50 y el 90% de los cebadales haya desaparecido. El aumento de la temperatura ha hecho que aparezcan nuevas especies invasoras en el mar que baña las islas. El proyecto BIMAR se encarga de localizarlas. Rogelio, ¿qué se sabe de esas nuevas especies invasoras? Hay unas 200 especies introducidas, reconocidas como introducidas, y de las cuales al menos medio centenar hemos encontrado directamente asociadas en el entorno de los puertos principales de las dos islas capitalinas. Podemos distinguir desde anémonas, nidarios, moluscos, diversas especies, crustáceos y peces también. No cabe duda que en los próximos años, si sigue el aumento de la temperatura, algunas de ellas podrán llegar a ser un problema. En la última década, los países integrantes del llamado G20 y el conjunto de sus ciudadanos son responsables del 78% de las emisiones de CO2. Aunque no seamos conscientes, casi todos nuestros actos tienen consecuencias para el planeta. Es lo que se conoce como huella de carbono. La huella de carbono es una herramienta que nos permite medir las emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera cuando realizamos una actividad, hacemos un evento o estamos fabricando un producto. Un desplazamiento de ida y vuelta en un recorrido de unos 15 kilómetros en guaguas como esta, en las que caben unas 150 personas, generaría menos de 1 kilo de CO2. El mismo recorrido en un coche diésel, por ejemplo, en el que caben como mucho 5 pasajeros, contaminaría 5 veces más. Jessica, ¿cómo es la movilidad en Canarias? Aunque ahora es importante decirlo que nos movemos menos que antes que el COVID, los viajes en mayoría se realizan en coche. ¿Y cuál es nuestra dependencia del transporte privado? El 67% de los viajes se realizan en coche. Tenemos 1 millón de vehículos privados circulando por Canarias. El transporte público es fundamental para las medidas que se tienen que implementar, para las políticas de movilidad sostenible. Nuestra forma de movernos contamina tanto en tierra como en el aire. La conectividad en Canarias depende en buena parte de los aviones, pero estamos ante uno de los medios de transporte que más contamina. Un viaje de ida y vuelta entre Tenerife y Gran Canaria genera más de 120 kilos de CO2. Pero, Dorta, ¿qué porcentaje de la contaminación en Canarias viene generada por la aviación? Solamente la aviación internacional, es decir, solo los turistas que vienen desde Europa. Las emisiones de CO2 se corresponden aproximadamente con el 54% de todas las emisiones que se generan en el archipiélago. La aviación internacional supone 6,4 millones de toneladas y el resto de los transportes en el archipiélago canario, incluyendo la aviación nacional, está en torno a algo más de 5 millones de toneladas. Tendríamos que atender a una estrategia económica a largo plazo. Habría que reducir de alguna manera esa huella de carbono del turismo internacional. Los alimentos que ingerimos tienen un impacto ambiental. Si continúa la tendencia actual,
la producción de alimentos por sí sola alcanzará e incluso superará las metas mundiales de gases de efecto invernadero en 2050. Por eso es importante modificar algunas de nuestras pautas alimentarias. María Negro, autora del libro Cambia el Mundo. En el ámbito de la alimentación, ¿cuáles son los productos que más contaminan y por qué? En primer lugar, los alimentos de origen animal, ¿no? La carne. El sector ganadero, especialmente el vacuno, es responsable del 14,5% de los gases de efecto invernadero. Para que un kilo de carne roja esté en nuestro plato, se necesitan 15.000 litros de agua. Además, ¿qué más alimentos debemos evitar? Pues aquellos que no son alimentos de temporada, que son procesados, vienen sobreenvasados, alimentos que contengan aceites refinados como el de palma, o por ejemplo moderar el consumo de alimentos de gran demanda, ¿no? Como el aguacate o la quinoa, que al ponerse de moda sube exponencialmente su consumo y aumenta la exportación, pues con su correspondiente emisiones de CO2. Pese a que nuestra alimentación es altamente contaminante, mucha comida acaba aquí. Cada persona tira a la basura casi 180 kilos de comida al año. Nuestros residuos también generan un impacto medioambiental. Pilar, ¿cuánta basura generamos en Canarias? En Canarias cada habitante genera 1,6 kg al día. Al año generamos 1.350.000 toneladas. ¿Y cómo es la gestión de esa basura? El 80% acaba en un vertedero, en un vaso de vertido controlado, pero que de ahí no se puede reducir ni reciclar nada. Y del 20% estamos separando un 9 y pico de envases ligeros y otro tanto de vidrio y de papel y cartón. Todo lo que sea transporte, tratamiento mecánico para separar las fracciones, eso emite una cantidad de emisiones y de contaminaciones líquidas, gaseosas y sólidas. La tecnología también tiene un impacto directo en el planeta. Según un estudio europeo, consumir 30 minutos de nuestra serie favorita por internet contamina más que conducir 6 kilómetros. David, aquí tenemos un montón de aparatos electrodomésticos que usamos nosotros en el día a día. De todo lo que tenemos en casa, ¿qué puede ser lo que genere mayor huella contaminante? Los más peligrosos que nosotros tratamos aquí, por tener gases refrigerantes, por ejemplo, son los frigoríficos. También están las televisiones, tanto las de rayos catódicos, las antiguas, como las planas. Las de rayos catódicos tienen fósforo en su interior y las planas tienen mercurio. Son todos materiales, son componentes que son peligrosos y hay que tratarlos de otra manera. Si todos esos componentes no se tratan adecuadamente, ¿qué consecuencias puede tener para el medio ambiente? Pues hombre, no solamente para el medio ambiente, como en términos de capa de ozono o de calentamiento global, sino también para la salud de las personas. Pero nosotros tenemos un proceso de tratamiento, según los estándares europeos, de estos aparatos que decíamos antes, y lo hacemos con energías tanto eléctricas como renovables, que proceden de fuentes renovables, un proceso de economía circular. Producir, utilizar y tirar ya no pueden ser viables, y ahora todo tiene que ser solamente filmar una vez las materias primas del planeta y darle todas las vueltas posibles. El coronavirus ha vuelto a disparar los productos de un solo uso. Millones de mascarillas, envases de gel hidroalcohólico y guantes de plástico son una grave amenaza para nuestros ecosistemas. Chris Erey, miembro de BenMaG, ¿qué impacto puede llegar a tener este tipo de residuos en el medio? Las mascarillas contaminan desde que se fabrican hasta el final de su vida útil. Ten en cuenta que se utilizan químicos para elaborarlas y cuando comienzan a degradarse liberan tóxicos. Con la llegada de esta pandemia y de estos nuevos residuos sanitarios, ¿hemos vuelto a la casilla de salida? Bueno, desgraciadamente creo que no hemos salido de la casilla de salida, porque sí es verdad que en los últimos tiempos el ciudadano está más concienciado, pero nosotros además de todo esto tenemos un grave problema con la gestión del contenedor gris. Entonces, este residuo nuevo, que además generamos en gran cantidad, se suma a un problema que ya tenemos en los vertederos. Enrique Segovia, director de conservación de WWF España, ¿cuáles serían las opciones más sostenibles para esta pandemia? Mira, la primera solución con el tema de los guantes es que los guantes de verdad no son tan necesarios en esta situación de pandemia. Los guantes de usar y tirar es lo que hay que evitar.
el plástico de usar y tirar es el que genera el problema. Con las mascarillas nos pasa exactamente lo mismo. Hay que usar mascarillas reciclables y después no hay que tirarlas a los sitios de reciclado. La mascarilla hay que destruirla, va al contenedor de basura que se destruye. La Organización Mundial de la Salud estima que 7 millones de personas mueren cada año por culpa de la contaminación. Además, solo en España se pierden al año 700 vidas por eventos meteorológicos extremos. También ha sido la OMS el organismo que ha confirmado en sus últimos informes que el origen del coronavirus es una zoonosis causada por nuestra intrusión en la naturaleza. Por tanto, si continuamos destruyendo los hábitats naturales, llegarán nuevas pandemias y podrían ser más letales. Ezequiel Navío, experto en medio ambiente. Llevamos muchos años luchando contra el cambio climático. Ahora, con la llegada de esta nueva pandemia, se habla de una posible relación entre estas dos grandes problemáticas. Cuando hay una interacción entre la destrucción de la biodiversidad, la potencial posibilidad de que esos espacios no salubres contaminen nuestra propia salud, se eleva exponencialmente. De hecho, existen aproximadamente unos 1,7 millones de virus que están en el medio silvestre en la actualidad, de los cuales unos 827.000 pueden generar infecciones en el ser humano. Es decir, que vamos a sufrir muchas más crisis pandémicas y peores que el coronavirus. ¿Por qué se habla de que sea más fácil combatir esos elementos de los que hemos hablado que propician ciertas pandemias que las propias pandemias en sí? Es muchísimo más caro establecer modelos de respuesta a las pandemias una vez que se han producido que hacer una labor de prevención previa que va a ahorrar muchas vidas y mucho dinero. Si hay algo que nos demuestra tanto la crisis de la COVID-19 como la climática, es que vivimos en un mundo interconectado. Ningún país puede hacerle frente por separado. Debemos exigir contundencia a los líderes mundiales, pero la solución también pasa por nosotros. Cada gesto cuenta, y cuanto más ignoremos al planeta, más rápido correrá la cuenta atrás que puede marcar nuestro fin. El tiempo sigue avanzando. Y algunos efectos del cambio climático ya son irreversibles. Pero todavía no está todo perdido. Aún estamos a tiempo de frenar algunos daños. ...2021 debería ser el año del planeta. En noviembre, los líderes mundiales se reunirán en Escocia para trabajar en un nuevo acuerdo que sustituirá al de París y que debería tomar medidas drásticas con las emisiones de gases de efecto invernadero, porque no vamos por el buen camino. Solo en Canarias, en los últimos 30 años, se han duplicado las emisiones de CO2. Para cambiar esta situación, el gobierno regional ultima la Ley de Cambio Climático. Entre otros objetivos, se apuesta por descarbonizar la economía canaria en 2040. José Antonio Balbuena, consejero, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Por un lugar, una penetración importante de energías renovables, como se ha producido en los últimos años. Pero además potenciando dentro de este primer punto lo que es el autoabastecimiento. Tenemos que trabajar intensamente por transformar esa movilidad que se sustenta en el fósil en movilidad eléctrica y movilidad basada en el hidrógeno en el caso de los vehículos pesados. Y el tercer elemento no menos importante son las centrales térmicas actuales, los grandes proveedores de energía a la sociedad canaria. ¿Cuánto invierte el Gobierno de Canarias en esta ley del cambio climático? Estamos destinando más de 110 millones de euros. Ahora se nos está abriendo otra oportunidad muy importante, que es los fondos Next Generation o los fondos de la COVID, ¿no? Para que viene de la Unión Europea. Para Canarias va a haber una inyección de 465 millones de euros, que en el Gobierno de Canarias queremos destinarlo prácticamente en su totalidad a lo que es precisamente la autosuficiencia. Han intentado ponerse y hacer los deberes en un par de años con todas las cosas que se nos estaban atrasando desde hace décadas ya, y sí tiene el lado positivo de que muy rápidamente ha habido como mucha decisión a la hora de realizar estos cambios,
Por otro lado, esas prisas sí que pueden conducir un poco a prescindir de cierta participación ciudadana y de un poco de transparencia, pero sigue siendo un modelo un poco basado en mejorar las tecnologías, mejorar la eficiencia energética, pero nunca se cuestiona el que no es posible crecer infinitamente en un planeta de recursos finitos, ¿no? Antes de la COVID, el mayor desafío al que se enfrentaba la aviación era la vergüenza de volar. Un movimiento internacional que hizo que la industria aeronáutica iniciara un plan para reducir a la mitad sus emisiones de CO2 en 2050. Juan Manuel Pérez, gracias por atendernos, director de mantenimiento de Vinter. Muchos nos preguntamos cómo serán los aviones del futuro. Esa es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Prototipos eléctricos, lo que pasa es que ese tema todavía está muy verde y no creo que sea hasta dentro de unos cuantos años que se pueda ver algún tipo de avión comercial en ese sentido. Lo que sí tiene quizás más posibilidad de que veamos relativamente rápido, en un corto espacio de tiempo, serían los biocombustibles. Y se entiende que eso puede reducir entre un 60 y un 80% la emisión de CO2. El objetivo es que en el 2050 todos los vuelos internos de la Unión Europea o que salgan de la Unión Europea estén en el cero emisiones. Las energías verdes avanzan en España. En 2020, las tecnologías renovables produjeron casi el 44% de toda la energía del país, el mejor dato de la historia. El objetivo del Gobierno central es que el 74% de toda la generación eléctrica sea sostenible antes de 2030 y alcanzar el 100% en 2050. Enrique Rodríguez de Acero, ¿qué porcentaje de nuestro consumo representan actualmente las energías renovables aquí en Canarias? Si hablamos de energía final, estamos hablando que estamos alrededor del 4%. Esto significa que estamos incluyendo todos los sectores de la tarta económica, estamos incluyendo el transporte y la industria, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución del sector en los últimos años en Canarias? Excesivamente lenta a nuestro juicio y por lo tanto la apuesta tiene que ser decidida y firme para los próximos años. Los fondos europeos y las directivas europeas son las que están marcando el camino a todas las naciones y dejan claro que el crecimiento y la salida de la crisis tiene que ser en verde. Bueno, Carlos, pues acaba de preparar ya la barra, las bebidas, todos los servicios que ya van a empezar a subir los primeros clientes. Perfecto, José. Hola, José Fernando. Hola, buenos días. Bienvenido al Royal River. Muchas gracias. Usted es propietario de este hotel 100% sostenible. ¿Por qué han decidido invertir en energías renovables? Pues por vocación de la empresa y porque pensamos que la sostenibilidad es imprescindible para el futuro. Más de un 20% del costo de construcción del hotel lo hemos dedicado a la sostenibilidad. Desde que hicimos los edificios con materiales especiales, con aislamientos especiales, tal forma que todo lo que se ha construido aquí está totalmente aislado de tal manera que no nos permitimos perder ni una frigoría ni una caloría. José Fernando, ¿y cuáles son las principales particularidades en materia de sostenibilidad que presenta este complejo? Desde la utilización de energías verdes, la utilización de biomasa para el calentamiento de piscinas, en su conjunto hace que este hotel no solamente no tenga un balance de emisión de monóxido de carbono, sino todo lo contrario, tenga un balance positivo de emisión de oxígeno. Y hay un 30 o un 40% de clientes que nos preguntan por la política de sostenibilidad del hotel y que están buscando productos sostenibles en lugares y destinos sostenibles. José Luis, estamos viendo aquí las placas solares que tienes instaladas en tu casa. ¿Cuánto dinero hay invertido? Nosotros aquí tenemos instaladas 3.000 vatios para autoconsumo, son unos 3.000 euros aproximadamente. En nuestra experiencia, con el consumo que tenemos habitualmente, hemos conseguido ahorrar un 40% en la factura de la electricidad. Y hemos calculado que entre 6 y 7 años habremos amortizado todo lo que hemos invertido en ella. No solo nos da para alimentar todo el consumo en casa, sino que además alimenta nuestra movilidad. Nosotros cargamos el coche.
Bueno, José Luis, ¿por qué crees que la gente no se anima, no se termina de convencer de instalar estas placas en casa? El desconocimiento, el temor a lo nuevo. Lo que tenemos que pensar es que se trata de una inversión y no una inversión solo en sostenibilidad, sino también en mejorar nuestra economía. En menos de 30 años, el tráfico ya no será sinónimo de contaminación. En 2040, todos los coches o furgonetas que se vendan tendrán que ser eléctricos. Y todo porque 10 años más tarde, en 2050, estará prohibido que circulen por nuestras carreteras vehículos que utilicen combustibles fósiles. Hola Daniel. Hola, ¿qué tal? Usuario de un vehículo eléctrico, ¿desde cuándo apuestas por este tipo de coches? Pues este es mi segundo coche eléctrico, este lo tengo desde octubre del 2020, porque supone un ahorro espectacular. Soy ingeniero informático y bueno, al final la tecnología nueva me apasiona. Daniel, aprovechando que tenemos aquí el coche, ¿qué te parece si me das una vuelta para ver cómo funciona y seguimos hablando? Claro, vamos. Venga. A la hora de adquirir el vehículo, ¿pagas más que por uno normal? La realidad es que al final no hay tanta diferencia de precio. Vamos, mi forma de verlo es la vida útil del coche. Y tú pagas un precio inicial, pero ¿cuánto te gastas durante toda la vida útil? Bueno, hablamos de beneficios, pero supongo que también tendrá sus contras, como por ejemplo la escasez de puntos de recarga ahora mismo en las islas, ¿no? Es verdad que cada vez hay más puntos de recarga, como no podría ser de otra manera, pero el ritmo de crecimiento de la venta de coches eléctricos yo creo que va más rápido que al ritmo del que se debería de crecer esa infraestructura, ¿no? En Canarias en 2020, por ejemplo, se han matriculado 1.183 vehículos eléctricos puros y 533 híbridos enchufables, lo que supone en torno a un 3% y a un 2% respecto a las matriculaciones totales en España. We've actually invested very little in a system to stop an epidemic. En 2015, Bill Gates, fundador de Microsoft, alertaba de que no estábamos preparados para la aparición de un virus que se extendiera a escala global. Ahora, en 2021, avisa de que el cambio climático es mucho más peligroso que cualquier otra pandemia y que la tecnología y la investigación científica deben ser nuestras grandes aliadas. Ahora mismo activo habrá una decena más o menos de proyectos que permita afrontar desde diferentes facetas lo que va a ser los problemas que vamos a tener con el cambio climático respecto a un archipiélago que en sí es frágil respecto a todo lo que va a pasar. Hay mucha inversión que está viniendo y cada vez va a venir más para esto, porque es un tema muy global. La tecnología incluso podría hacer que lloviera en lugares donde sufren sequías. Gustavo, Life Nieblas, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, este es un proyecto que lidera el Cabildo de Gran Canaria y lo que está buscando es poder restaurar aquellas zonas de Canarias y fuera de Canarias que tienen más dificultad por los procesos de desertificación y cambio climático. Con unos captanieblas que se van a colocar pues, muy cerquita de donde nos encontramos y con un desarrollo de innovación que va a ser el ICIA y la Universidad de La Laguna, creemos que vamos a mejorar muchísimo estas metodologías para utilizar esta agua en repoblaciones ambientales. ¿Qué tan importante puede ser que se lleven a cabo este tipo de proyectos? La pérdida de hábitats, la degradación de los hábitats está generando graves problemas no solo ambientales, sino directamente en la economía y en la salud del ser humano. Y hemos visto ya, lamentablemente, y tenemos la experiencia de esta pandemia, que, como bien está diciendo la OMS, es producto de esta degeneración de nuestro medio ambiente. El cambio climático es un desafío para las generaciones futuras. Voy a tirar el bolígrafo a la basura. ¿En qué contenedor? En el contenedor amarillo. Los niños de hoy serán los adultos que tendrán que enfrentarse a los efectos del cambio climático. Teresa Santana, directora del Colegio Arena, el primero en Canarias en obtener una certificación ambiental. ¿Cómo se ha conseguido? Lo hacemos a través de las clases, con situaciones de aprendizaje, van interiorizando todas aquellas medidas que debemos tomar y adoptar para contribuir a que el planeta se vaya recuperando poco a poco.
Hay varios proyectos medioambientales interesantes, ¿verdad? Uno de ellos es el reciclar la mayor parte posible lo que es el papel, pero también tenemos en la asignatura de robótica la creación de una ciudad sostenible, una ciudad ecológica. Pues vamos a verla. Perfecto, vamos para allá. María, ¿me puedes encender un momento la energía azul? Que no sé si funciona muy bien. Teresa, estamos ante una auténtica ciudad sostenible. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, entre todos, pues este es el resultado, como tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la energía hidráulica, la fotovoltaica, la geotérmica, casas que sean ecológicas, han puesto soluciones a un problema que a ellos se les ha planteado. Ellos lo que quieren dejar es una huella verde y no una cicatriz en la tierra. En el colegio o en casa, con pequeños gestos cotidianos podemos contribuir a no seguir agrandando la cicatriz. María, ¿qué podemos hacer para minimizar los residuos que generamos? Bueno, el mejor residuo es el que no se hace, ¿no? Y esto lo conseguimos en la escuela a día de hoy, fomentando entre el alumnado el uso de recipientes que no sean de un solo uso. Tenemos, por ejemplo, las botellas, las servilletas de tela, los recipientes para poder poner la fruta, el desayuno y demás, y por supuesto las talegas que usamos siempre. Pasando ahora al aspecto energético, ¿cómo podemos ser más sostenibles? Siempre que no estén cargando los dispositivos electrónicos, desenchufar el cargador. Y si no, en su defecto, si tenemos una regleta, darle al interruptor para poder apagarla. Y recuperar, como decíamos antes también, hábitos perdidos, como es el tema de tender la ropa. Hay otras pequeñas medidas que podemos hacer en casa, como pueden ser plantar aromáticas, que también se pueden plantar en el interior, y de esta forma, además de potenciar el consumo de producto local, estamos llevando la huella de carbono a cero. Implementamos desde los centros educativos todas y cada una de estas acciones, gracias a la presencia de responsables en materia de educación ambiental y sostenibilidad en todos los centros de Canarias. Este sábado, millones de personas, empresas y organizaciones apagarán la luz durante 1 hora como símbolo de apoyo a la lucha contra el cambio climático. Gilberto González, ¿por qué se suma el TEA a la hora del planeta? Para nosotros es fundamental también formar parte del diseño de un nuevo futuro, y en ese nuevo futuro repensar el modo en que consumimos energía, en que hacemos uso de la misma. Como el edificio tiene cierta complejidad, son varios los compañeros que tienen que participar del mismo, y si quieres me acompaña, vamos con ellos y vemos un poco cómo se va a plantear, cómo va a ocurrir ese día. De acuerdo, vamos. ¿Por qué el Cabildo de Gran Canaria ha decidido sumarse a la iniciativa de la Hora del Planeta? Porque consideramos fundamental sensibilizar y concienciar a todo el mundo, a la población, pero también a los líderes mundiales. Mientras más gente se sume a este tipo de eventos, de actos, pues también mayor nivel de presión vamos a ejercer para frenar el cambio climático. ¿Hay posibilidad de ver cómo se apagarán las luces de Infecar? Por supuesto, si quieres seguirme, te lo voy a mostrar. Te acompaño. Javier Sala, ¿qué es exactamente el reloj del fin del mundo? ¿Cómo surge y cómo funciona? Es una idea que tuvieron los científicos allá por los años 40, que digamos que tenían dentro el complejo de haber formado parte de la construcción de la bomba atómica. Crearon este reloj simbólico con la idea de avisar a la gente de que nos estamos acercando a un momento peligroso. A partir de los años 2000 empezaron a tener en cuenta de verdad el cambio climático como un riesgo existencial, que es lo que ellos llaman. Pues nos mantenemos ya 2 años a 100 segundos del fin del mundo, por así decirlo. ¿Cómo se ha llegado a este punto de restar solo 100 segundos para ese fin del mundo? Hace 100 años a nadie se le ocurriría que la humanidad fuera capaz de extinguirse a sí misma, que no tenemos ninguna capacidad de coordinarnos, que los políticos no escuchan a la ciencia y que cuando llega un problema de verdad no somos capaces de resolverlo. Se podría decir que estamos en tiempo de descuento, pero es importante ponerse las pilas. Somos los responsables del calentamiento global, pero también somos la solución. Nuestro esfuerzo es clave para curar algunas de las heridas que ha provocado. Muchas son irreversibles, pero otras pueden sanar. El futuro del planeta depende de nuestras acciones y cada gesto cuenta, por pequeño que sea.